La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 304 de la Ministra de Ciencia, Conocimiento e Innovación, mediante el cual da respuesta a oficio 42 de esta comisión, por el que se le consultó su parecer acerca de refundir el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación, con el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial de origen en un mensaje de su excelencia Presidente de la República. Al respecto, la ministra manifiesta su pleno acuerdo con la decisión adoptada por esta comisión. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, porque comunica que la Sala accedió a la solicitud de esta comisión en orden a refundir el proyecto de ley iniciado en moción contenido en el boletín 15.869-19 con el iniciado en mensaje boletín 16.821-19, ambos relativos a los sistemas de inteligencia artificial. Ordinario A22.341 de la Ministra de Salud, por la que da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2024, glosa 16, que dispone que ese Ministerio informará a esta Comisión acerca de todos los planes, políticas y acciones destinados a fortalecer la ciberseguridad, por lo que se adjunta el reporte de ciberseguridad que da cuenta de la ocurrencia de incidentes a la fecha y registro de respaldo de los activos ministeriales durante el primer trimestre de 2024. Correo electrónico el profesor titular de Derecho e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Carlos Amunátegui, que señala que el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial en tabla es un buen proyecto el que puede ser mejorado con algunos ajustes en su etapa de tramitación legislativa, por lo que ha decidido realizar el informe que adjunta que espera sea de utilidad y queda disponible también para colaborar en la tramitación del proyecto. También hay que dar cuenta de un reemplazo, Presidenta. La diputada Flor Baize reemplazará al diputado Daniel Ilayú por la sesión. Esto a la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No, nadie. ¿Puntos varios? Sí, diputado Kaiser. Porque se propone refundir varios proyectos, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo tendríamos el texto consolidado? Y una vez teniendo el texto consolidado tendríamos que empezar o abrir el plazo para ¿cómo se llama esto? No testigos, sino que audiencias sobre el texto consolidado y posteriormente indicaciones. Sí, todavía es un proyecto que no hemos colocado en El del Ejecutivo y el otro se había votado en esta comisión, seguro entiendo. Sí, y el acuerdo que se pidió la vez pasada fue para refundir ambos proyectos, el que trae el Ejecutivo con el de moción parlamentaria. Por lo tanto, yo creo que una vez que hoy día la ministra viene a exponer precisamente sobre ese proyecto, y desde ahí se tendrá que trabajar en un comparado, ¿cierto?, para poder seguir tramitando. Diputado. ¿Le podemos dar una perspectiva de tiempo al diputado Kaiser? Secretaria, por favor. Presidenta, para la próxima sesión, que es el 5 de junio, vamos a comenzar la votación del proyecto de transferencia tecnológica, porque ese mismo día a las 12 es el plazo para presentar indicaciones. Entonces yo entiendo que una vez terminado de tramitar ese, habría que comenzar con este. Sí. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Ok, muchas gracias entonces, secretaria. Pasamos entonces a la orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de escuchar la presentación de la ministra de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Aysén Echeverri Escudero, del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Acompañan a la señora ministra las asesoras legislativas Macarena Galás y Paloma Herrera, a quienes damos ya desde ya la bienvenida, ministra, y le damos de inmediato la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Aprovecho de saludar a los diputados y diputadas que nos acompañan hoy. Como se señaló en la cuenta, hoy día traemos para su consideración el proyecto de ley de sistemas de inteligencia artificial. Tenemos una presentación que vamos a proyectar en unos segundos. Hola, ministra. Estamos justo partiendo. Super. Mientras se proyecta la presentación, y adelantándome un poco a los antecedentes vinculados a este proyecto,
quisiera partir comentándoles sobre el estado de la inteligencia artificial en Chile, ¿verdad? Esto es el resultado de muchos años de trabajo que en términos de acción del Estado, en este caso del Ejecutivo, se remontan a básicamente el 2019. 2019 parece ayer, pero en términos tecnológicos es como la prehistoria. Pero ya en el 2019 el Consejo de Innovación para el Desarrollo levantó una alerta de decir, ojo, viene la inteligencia artificial, tenemos que prepararnos como país. Posterior a eso se hizo un diagnóstico interministerial en materia de inteligencia artificial. Esto fue durante la administración anterior, donde se convocaron a distintos actores del sector público y también de la academia. Posterior a eso, y esto en un trabajo legislativo a nivel internacional, la OECD publicó sus primeros lineamientos en materia de inteligencia artificial a los que Chile adherió. En el 2020 se crea la primera comisión, o comité más bien, de expertos en inteligencia artificial. Esto se hizo al alero del Ministerio de Ciencia, con una fuerte participación de la Comisión Desafío Futuro del Senado en esa oportunidad. Ese comité de expertos, del que tuve el honor de ser parte en ese momento, se nos pidió el encargo de generar una primera política nacional de inteligencia artificial, que fue sometida a consulta pública en el 2021, y voy ahí en la primera fila, en el fondo, y publicado en el 2022 como política, ¿verdad? Una política que estaba enfocada esencialmente en generar capacidades, en abordar los temas de habilidades para la inteligencia artificial y la implementación. Durante los primeros meses del año 2023, no aparece ahí como fecha, porque no tiene que ver con la gestión pública, pero ocurrió ChatGPT. Y ChatGPT lo que hizo fue revolucionar la discusión a nivel global en materia de inteligencia artificial y abrir un ámbito de conversación que era muy preliminar en la época de la primera política y que tenía que ver con el uso responsable y ético de esta herramienta tecnológica. Eso generó que a comienzos del año 2023 UNESCO elaborara una serie de principios de uso ético y responsable de la inteligencia artificial, que fue al que adhirieron más de 190 países. Posterior a eso, la misma UNESCO generó un modelo que se llama RAM, que es el Ready Assessment Model, que básicamente lo que permite a los países es identificar dónde están sus oportunidades y dónde están sus desafíos. Chile fue el primer país en el mundo en implementar esta metodología. Y a partir de ese trabajo, que consistió también en una serie de mesas de conversación que se hicieron en las distintas macrozonas, se redactó una actualización de la política de inteligencia artificial que estaba ya vigente. Como les comenté, y esto ya es una práctica dentro del Ministerio, no quisimos generar una nueva política, sino que más bien tomar esta que ya estaba en implementación y con buenos resultados, incorporar este elemento de ética y uso responsable. Al hacerlo, también tomamos la decisión de convocar al primer grupo de expertos, el primer grupo de expertos que elaboró la primera política, que fue la que se generó en el gobierno anterior. Los convocamos y les preguntamos también su opinión y hubo consenso bastante transversal en que era necesario agregar este elemento. La política en sí misma fue sometida a consulta ciudadana a comienzos de este año y en abril ya la pudimos publicar junto con su plan de acciones, una política que está vigente, que tiene un alto nivel de adhesión. Parte de la consulta pública fue el análisis de preguntar en el fondo qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban las distintas personas con las declaraciones que se hacían, y yo diría todos los elementos, el acuerdo, muy de acuerdo o de acuerdo, era por sobre el 80%, lo que habla de una ciudadanía que está interesada en estos temas y que ve oportunidades. Todo esto que yo les cuento, creo que lo voy a explicar en detalle. Creo que se resume muy bien en este gráfico, que puede parecer un poco complicado, pero no tanto. Este gráfico viene del CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Es un estudio que se hizo, una radiografía sobre la inteligencia artificial a nivel latinoamericano. Se hizo por el CENIA en colaboración con el BID, con distintas empresas tecnológicas que son inversionistas en nuestro país, con distintas universidades, y lo que hizo fue analizar las distintas dimensiones de la inteligencia artificial. Sabemos, de todo lo que escuchamos durante el año pasado de los expertos, que la IA
no es algo en abstracto, sino que requiere de infraestructura, requiere de datos, requiere de talento, de investigación, requiere de regulación y de institucionalidad. Entonces, estos son todos los elementos que existen en los países que nos permiten saber si estamos bien o estamos mal. Y el CENIA lo que hizo fue medir, de acuerdo a una metodología que es transparente, podemos pedirles que las muestren, es bien interesante el proceso, medir a los distintos países. Y el resultado lo que muestra es a Chile en el azul, comparado con el resto de Latinoamérica, que es lo que aparece en naranjo. Entonces, lo que nos muestra este gráfico y este estudio que hizo el CENIA es que en todos los ámbitos necesarios para que se desarrolle la inteligencia artificial, Chile sobrepasa al promedio latinoamericano. Entonces, cuando decimos que Chile lidera en esta materia, no es porque seamos fanfarrones y creamos que somos muy bacanes, sino que tiene que ver con estos estudios que se han hecho y que efectivamente nos ponen en ese lugar. La siguiente. Ahora, ¿por qué es importante? Porque esto tiene implicancias en distintos ámbitos. Cuando miramos lo que ocurre en el Estado, hoy día el sector público tiene registrado más de 100 casos de usos de inteligencia artificial en el Estado. El número es del 2023 y aumenta todo el tiempo, por lo tanto yo apuesto a que vamos bastante más arriba. Con algunos casos bien emblemáticos, tomamos algunos para la presentación. Está el asistente virtual de Renca, que es un chatbot específicamente entrenado para apoyar a los vecinos y vecinas en comprender cómo la municipalidad los puede apoyar en distintas cosas. Está el sistema de cámaras que alerta los delitos en un trabajo que lleva adelante la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior. Está el fiscal Heredia en la Fiscalía, que lo que ayuda es a analizar grandes volúmenes de datos para poder acelerar los procesos de investigación. La Superintendencia de Medio Ambiente tiene un sistema para monitorear fauna, también para monitorear las pesquerías y entender dónde existen movimientos que son contrarios a las reglas que pueden existir dentro de los procesos de fiscalización. Y está Laura, que es uno de mis favoritos, que es un desarrollo en el Hospital del Salvador, que lo que ayuda es con la gestión de listas de espera y por lo tanto permite agilizar los procesos y ir resolviendo los casos de manera más acelerada. En el fondo, lo que les quiero transmitir es que hoy día son soluciones que existen en distintos ámbitos del sector público y que están teniendo impactos positivos y avanzando de manera acelerada. En materia académica, y esto como resultado de la implementación de la política, hay comprometidos, esto a través de los distintos proyectos de investigación y proyectados a 10 años, más de 90.000 millones de pesos en creación de capacidades de investigación en materia de inteligencia artificial. Algunos ejemplos de aquellos son el CENIA, este centro que elaboró este informe que yo les comentaba, el Instituto Milenio y Fundamento de los Datos, el Centro de Modelamiento Matemático tiene también proyectos vinculados a inteligencia artificial, hay algunos específicos en materia de salud, 40 proyectos FONDEF de investigación aplicada, varios fondos y así sucesivamente, es decir, hay capacidades. Algunas de estas capacidades incluso trascienden al fomento que hace el Ejecutivo, el Gobierno central más bien, y un ejemplo de aquello es en el caso del CRUCH Bio Bio, donde las 4 universidades de la región de manera consorciada desarrollaron el primer doctorado de inteligencia artificial de Latinoamérica que ya está con estudiantes. Revisamos en el Estado, en la academia y qué es lo que ocurre a nivel de la industria. Estos son datos de IDC, están fresquitos, los publicaron junto con Microsoft la semana pasada, si mal no recuerdo, que ratifican datos que también había levantado el Banco Interamericano de Desarrollo y que nos hablan del potencial en materia de productividad que tiene la inteligencia artificial. Por cada dólar que invierte una industria, una empresa en este caso, en incorporar esta tecnología, el retorno es de casi $3. Además, el proceso de implementación es muy rápido, es decir, cuando se decide apostar en los procesos productivos por inteligencia artificial, más del 50% de esas implementaciones tardan 6 meses o menos, cerca del 90% tardan menos de 12 meses, lo que significa que es un proceso rápido de implementación. Y además, los retornos de la inversión también son acelerados, es decir, cuando una empresa decide invertir y tiene estos retornos, estos ocurren dentro del año siguiente a la implementación y por lo tanto es un muy buen acelerador de procesos productivos en distintas áreas y es por eso que estamos trabajando a propósito de la Agenda Pro Crecimiento y Empleo en varias iniciativas para fomentar o apoyar y hacer que este proceso de implementación sea más amplio.
Para la elaboración del proyecto de ley, además de todos estos antecedentes, se miraron las experiencias internacionales. Está, por supuesto, la regulación que publicó la Unión Europea recientemente, el trabajo que ha hecho Estados Unidos a través de sus executive orders, que son equivalentes a regulación y que tienen, en el fondo no son propiamente leyes, pero son instrucciones que son aplicadas y concordadas con la industria para la implementación y uso responsable de esta tecnología. China también está avanzando en materia de regulación de algoritmos desde el espacio de las recomendaciones y, por supuesto, gracias, Maca, por supuesto, participando desde Chile en toda la discusión a nivel internacional que se está dando, y que quiero parar acá un segundo, que es relevante, porque también lo conversamos harto durante el año pasado. Estas son tecnologías que no reconocen fronteras y, por lo tanto, la interoperabilidad de los sistemas regulatorios, es decir, que nuestras regulaciones sean más o menos parecidas a lo que están haciendo los otros países, permite que sean a la vez efectivas, porque estos son desarrollos que están en varias partes del mundo al mismo tiempo. Permita también que los desarrollos que se hagan en Chile puedan entrar rápidamente a otros mercados y de manera acelerada, porque cuentan con regulaciones que ya conocen y que son equivalentes entre los distintos países, y es por eso que el ámbito de la cooperación internacional con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UNESCO, la OCDE, las propias Naciones Unidas, JEPAI, hay varios más, son instancias donde hemos estado no solo observando lo que ocurre, sino que también participando y contando de la experiencia chilena. Y por último, en el contexto legislativo, esto ustedes lo conocen bien, está la moción parlamentaria del diputado Lago Marcino y todo el trabajo que se hizo en esta comisión durante los últimos 8 meses, y el trabajo que se realizó desde la Comisión Desafío Futuro del Senado, donde se convocaron a distintas mesas de expertos que elaboraron informes en cómo avanzar en una regulación de esta materia, y que esto, por supuesto, fue parte de los insumos esenciales que consideramos a la hora de presentar este proyecto de ley. Me voy al proyecto. El proyecto tiene una estructura que comienza con la definición de ciertos principios rectores. Estos principios no son, no estamos inventando el hilo negro, sino que vienen de las distintas recomendaciones internacionales, OCDE y UNESCO, que tienen que ver con muchos de los temas que hemos conversado acá, pero la importancia de la intervención y supervisión humana, la importancia de la solidez técnica a la hora de la implementación de estos desarrollos, materias de privacidad, de transparencia, la no discriminación como un principio, el bienestar social y medioambiental que tiene que regir el desarrollo de estas tecnologías, la rendición de cuentas y responsabilidad, por supuesto, y la protección a los derechos de los consumidores, que es un espacio donde efectivamente la inteligencia artificial puede tener un fuerte impacto. Hay un elemento común a todos estos principios, que es el reconocer que esto es una tecnología y es una herramienta, y por lo tanto no es la tecnología en sí misma lo que se regula, sino que es su uso y las personas que están detrás de su uso y de su desarrollo. Y es por eso que el concepto de la intervención humana es lo que nos permite efectivamente generar una regulación y estar hablando de una ley y no de un estándar o una norma, que sería lo que se aplicaría si es que fuera algo exclusivamente técnico en el sentido de tecnológico. Ahí. Respecto del ámbito de aplicación, y este es probablemente de los elementos más complejos del proyecto de ley, se espera que este marco normativo aplique a aquellos proveedores que introduzcan en el mercado o pongan en servicio sistemas dentro del territorio nacional, a quienes implementen esos sistemas, es decir, no solo quienes los desarrollan, sino que quienes los toman y los usan para proveer un servicio o para ofrecer recomendaciones, en el fin, que operan como implementadores de la tecnología. Aquellos proveedores o implementadores que, si bien no están en Chile, la información de salida de estos sistemas sí son utilizados en Chile y por lo tanto tienen un vínculo con el territorio nacional. Y por último, a los importadores y distribuidores de los sistemas, a sus representantes autorizados, cuando dichos importadores, distribuidores o representantes estén en el territorio nacional, ¿verdad? Esto lo tomamos como una decisión a la hora de normarlo, de no restringirlo solamente a aquellos proveedores que estaban localizados en Chile, porque el efecto que tienen las personas, y dada la naturaleza de la tecnología, está
este cruce de fronteras es permanente. ¿Y por qué? Y aquí quiero que no nos olvidemos de esto, que a veces a uno se le olvida. Esta es una regulación muy de vanguardia. O sea, hoy día son muy pocos los países que han regulado. Seríamos de los primeros países con una ley completa fuera de lo que ha hecho Estados Unidos y Europa. Y por lo tanto, es necesario no solo tomar esas referencias, sino que también marcar la pauta de lo que se espera de estos sistemas. O sea, a mí no me llamaría la atención de que si prosperamos con este proyecto de ley, la estructura que tiene y la forma en cómo se está abordando sea replicado en otros países de Latinoamérica. Y eso tiene no solo el valor de hoy, qué bueno que hacemos buenas leyes en Chile, sino que tiene valor respecto de cómo aseguramos que las personas estén protegidas de los riesgos independiente de dónde esté la tecnología y cómo aseguramos que los desarrollos chilenos entren a mercado en mercados que cuentan con regulaciones que son similares. Y eso agiliza el proceso de implementación y agiliza, o más bien hace efectiva la regulación. En términos de estructura, esto no es ninguna novedad. Esto tomamos el modelo que ya yo diría es un estándar internacional, que es la regulación en base a riesgos, identificando sistemas de riesgo inaceptables que están descritos en una lista taxativa en el fondo dentro del proyecto de ley, sistemas que son considerados de alto riesgo, es decir, donde hay derechos comprometidos o situaciones que puedan afectar a las personas, pero que se pueden utilizar tomando ciertos resguardos y se establecen obligaciones respecto de esos sistemas de alto riesgo, sistemas de riesgo limitado y, por supuesto, sistemas sin riesgo evidente. Solo por dar un ejemplo, un sistema de riesgo inaceptable es aquel que puede generar un daño a la salud física o emocional de una persona. Sistemas, por ejemplo, que generan deepfakes, conocimos casos en la prensa recientemente. Eso es inaceptable a la luz de todas las personas, o más bien de todas las regulaciones que hemos visto en el mundo, y creo que estamos todos de acuerdo en que eso no tiene que ocurrir. Es muy distinto eso que utilizar una inteligencia artificial para obtener una recomendación de una película o de una canción, donde efectivamente el riesgo es nulo y por lo tanto no es necesario establecer obligaciones de ningún tipo, o cuando se usa un sistema de inteligencia artificial como parte del proceso de diagnóstico de salud, donde hay un riesgo que es elevado y por lo tanto se requieren resguardos en temas de privacidad, en temas de ciberseguridad, pero no por eso vamos a prohibir su uso porque puede tener grandes beneficios para la población. Para efectos de darle una estructura de gobernanza a este marco normativo, se establecen dos instancias. Una que es, voy a partir por la segunda, que es la que tiene que ver con la fiscalización y el cumplimiento de la norma. Aquí como Ejecutivo tomamos la decisión de no crear una nueva institucionalidad, sino que más bien entregarle a la futura Agencia de Protección de Datos, proyecto que está en su último trámite, quedan 3 o 4 artículos por definir este mes, Agencia de Protección de Datos que debiese estar a cargo de la fiscalización, entendiendo que los mayores riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial están vinculados a información personal y sensible. Pero además, creamos al interior del Ministerio de Ciencia un Consejo Técnico Asesor en materia de inteligencia artificial que está compuesto por representantes del Estado, de la sociedad civil, de la academia y de la industria. Y este consejo es esencial a la hora de mantener vigente y actualizada la regulación, porque estamos mirándolo con los ojos de hoy. Y hoy día lo que nosotros consideramos riesgo inaceptable es a la luz de la técnica que conocemos hoy día. Pero eso tiene que actualizarse y es por eso que este Consejo tiene la obligación de recomendar, de aconsejar, evidentemente, al Ministerio permanentemente en la actualización de qué se considera dentro de cada una de las categorías de riesgo. También tiene una segunda obligación que es fundamental, que es que nos tiene que ayudar a dotar de contenido las obligaciones específicas. Por ejemplo, un sistema de alto riesgo tiene obligación de mantener altos estándares de ciberseguridad y tiene obligación de reportar incidentes. ¿Cada cuánto reporta los incidentes? ¿Una vez al mes, una vez al año, cada 1 hora? Eso cambia dependiendo del estado de avance de la técnica y es por eso que esas materias quedan en la potestad reglamentaria bajo recomendación de este Consejo Asesor que debiera permitir mantener los más altos conocimientos en esta materia y de esa forma ir actualizando la regulación de una manera permanente dentro de las categorías que aquí se proponen.
Además de eso, el proyecto contempla medidas tendientes a fomentar la innovación en materia de inteligencia artificial. El primero de ellos son espacios, o más bien el más grande de ellos, el único, no es el único, pero es el más grande. Espacios controlados de innovación para inteligencia artificial es en inglés lo llaman sandboxes y es como el estándar de uso de palabra que se usa, pero básicamente son espacios donde la tecnología se puede probar y ver cómo interactúa con otras regulaciones. Y lo que el proyecto hace es entregarle a todos los organismos públicos la facultad de crear estos sandboxes. Entonces, por ejemplo, si yo soy desarrollador de un sistema de inteligencia artificial que busca apoyar a empresas que están en el comercio, y tengo dudas respecto del impacto que puede tener en materia de libre competencia, la Fiscalía Nacional Económica puede disponibilizar un sandbox donde yo voy con mi tecnología, la pruebo bajo supervisión de la Fiscalía, identifico si es que genera algún riesgo o alguna contradicción con la regulación vigente y en base a eso lo puedo corregir. ¿Por qué lo utilizaría? Por dos razones. Una, porque me permite tener una interacción con el regulador y por lo tanto entender mejor cómo esa tecnología puede incorporarse. Y dos, porque si lo hago de buena fe y dentro del marco que me entregó, en este caso la Fiscalía, si es que ocurriese un daño, no aplicarían las sanciones de la ley porque estoy en un espacio controlado de prueba. Y eso nos permite dar certeza a los nuevos desarrollos de que efectivamente cumplen con las otras regulaciones vigentes y de esa forma acelerar el proceso de innovación. Estos espacios permiten entregar orientación y supervisión de manera de poder asegurar que estas normativas se cumplan, permiten mitigar los riesgos también. O sea, no es solo el beneficio de que se incorporen rápido, sino que además, si es que son bien utilizados, tenemos mayor certeza de que los sistemas que están disponibles en el Estado ya se sabe, ya fueron probados y por lo tanto no van a generar problemas. Además de eso, incorporamos ciertas medidas dirigidas a las empresas de menor tamaño. Esto porque también, y esto lo discutimos cuando hablamos del proyecto de ley de transferencia tecnológica, cuando vemos los desarrollos que existen en Chile, las startups de base científica tecnológica, hay un número bien importante que están en el ámbito de la inteligencia artificial y por lo tanto tenemos que darle tiraje, espacio y cabida a esos emprendimientos que son propios de la forma en cómo se ha construido la IA en nuestro país, que es muy distinto que lo que ocurre en Europa o en Estados Unidos, donde son esencialmente las grandes empresas. Y es por eso que estas empresas tienen primero un acceso prioritario a los espacios controlados de prueba, es decir, van a poder entrar antes y tener esa prioridad de manera a poder acelerar su ingreso al mercado, además de promover iniciativas de sensibilización, y esto debiera estar recomendado por el Consejo Asesor en materia de inteligencia artificial, y además se espera que tengan una participación dentro del Consejo Asesor Técnico en materia de inteligencia artificial, entendiendo de que la experiencia que tienen las startups en materia de generación de estas tecnologías es muy distinta a las de las grandes empresas y esa visión tiene que estar incorporada en la clasificación de riesgo y en el dotar de contenido a las distintas obligaciones. El proyecto, la siguiente. El proyecto establece un set de infracciones, gravísima, grave y leve, que están asociadas a los distintos niveles de riesgo. Las sanciones son monetarias. Gravísima es básicamente la puesta en marcha de un servicio o la utilización de un sistema de riesgo inaceptable, aquellos que definitivamente como sociedad consideramos que no tienen que estar o usos que no tienen que ocurrir, es una infracción gravísima. Grave, aquellas que en sistemas de alto riesgo no se cumple con las obligaciones que establece la ley, que van por la línea de ciberseguridad, tener planes de gestión de datos, reportar incidentes, en fin. Y leve, que son aquellas usos de inteligencia artificial de riesgo limitado, que tienen básicamente obligaciones de transparencia y de informar, de decir, oye, esto es una inteligencia artificial. Y asociado a cada uno de estos infracciones hay multas, ¿verdad? Las multas van desde las 20.000 hasta las 5.000 UTM, dependiendo del tipo de infracción. Serían aplicadas por la Agencia de Protección de Datos en un análisis caso a caso, como ocurre y siguiendo la lógica del proyecto de protección de datos que está en su última etapa. Eso es el contenido del proyecto. Ha sido desafiante, creo que hemos aprendido mucho en el proceso, el esfuerzo del diputado Lago Marcino y todas las discusiones que se dieron aquí durante el año pasado fueron sin duda esenciales para llegar a esto.
Creemos que es un proyecto bastante innovador en cuanto a la institucionalidad, la creación de este consejo y la incorporación ya de manera más masiva de estos espacios controlados de prueba. Y también sabemos que tiene un desafío importante de implementación. Quiero agregar un último elemento que no estaba en la presentación y quizás adelantándome alguna de las preguntas. Yo diría que el único espacio donde nos alejamos de la regulación de la Unión Europea es respecto del momento en que se hace el análisis de riesgo. La Unión Europea tomó la decisión de hacerlo ex ante, es decir, en la regulación europea los sistemas no van a poder ingresar a mercado hasta que tengan el ok de la entidad fiscalizadora. Nosotros optamos por hacerlo ex post, es decir, la empresa o el desarrollador hace su propio análisis, se identifica, toma las medidas y luego, si es que ocurre un incidente o hay un problema, se aplicarían las multas. Y esto por un aprendizaje adquirido durante el último año, que es que estos sistemas se desarrollan muy rápido y las capacidades técnicas que se requieren para esa certificación son muy complejas de abordar, y esto nos permite darle dinamismo, entendiendo que es tecnología que requiere estar permanentemente actualizándose. Así que yo quiero agradecerles por el tiempo y la escucha. Espero que este proyecto sea de su interés y, por supuesto, al igual que en todos los otros, disponibles para mejora, trabajo conjunto, lo que ustedes consideren. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, ministra, por su exposición. A continuación, entonces, ofrecemos la palabra. Diputado Kaiser, diputada Tello, diputado Lagomarcino y diputada nuestra jefasa, ¿no? A ver, Gael Llomas. Diputado, sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, hacer presente lo siguiente: yo no estoy de acuerdo con que las sanciones sean monetarias, sobre todo para los sistemas críticos o para los riesgos críticos. Si aquí se instala un sistema que provoca un daño a las personas, se tiene que responder, así como se respondería en el caso de conducir un auto de manera ebrio o de utilizar un arma en medio de una población. No puede ser que la sanción sea solamente monetaria, puesto que es responsable aquel que programa un sistema respecto de lo que haga ese sistema, especialmente si se utiliza en ciertas áreas que pueden ser críticas, como por ejemplo el transporte. ¿Ya? Estamos hablando de transporte, estamos hablando de otras unidades críticas en nuestra infraestructura, como por ejemplo la energía. O sea, aquí nosotros tenemos riesgos que no solamente emanan de los propios sistemas, en el caso de un mal funcionamiento, o Dios no lo quiera, del funcionamiento querido por el programador. Es decir, porque no nos equivoquemos, estas cosas van a seguir haciendo lo que los programadores le dicen. Y si tiene usted un programador con un problema mental, puede dejar la escoba. Entonces tenemos el riesgo que emana del propio sistema y los riesgos para el sistema. Todos estos sistemas son sistemas digitales, ¿de acuerdo? Una de las experiencias que hicimos hace un mes y medio atrás, yo creo que haberlo mencionado en un par de ocasiones, fue una gran explosión solar que lo que hizo fue afectar nuestros satélites. Fue una explosión solar no grande, la verdad, de cuestión relativamente media en comparación con lo que fue el evento de Carrington, creo que se llama, 1850 y algo, pero que tuvo la facultad de afectar nuestros satélites. ¿Qué pasó para el evento de Carrington? Esa cuestión fue mucho, mucho más grande y quemó todos los telégrafos en esa época en el planeta. ¿Qué es lo que sucede cuando usted tiene los sistemas críticos dependiendo todos de lo digital y se nos queman los chips? ¿Qué es lo que sucede en ese caso? ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos un respaldo análogo para los sistemas críticos? Otro tema es la interconexión de los sistemas de inteligencia artificial. Porque al tener usted interconectados sistemas de inteligencia artificial distintos y los sistemas aprendiendo autónomamente, el resultado es absolutamente imprevisible. ¿Dónde vamos a colocar entonces los cortafuegos dentro del sistema? Para que en el caso de que una parte del sistema se vea contaminado no afecte al resto del sistema. También en temas críticos. Otro punto, ¿cómo impide usted, si existe una interconexión, que otras inteligencias artificiales diseñadas para ello tomen el control
una inteligencia artificial tome el control sobre otras inteligencias artificiales. El riesgo aquí, yo entiendo por qué la Unión Europea hizo lo que hizo. Porque al probar los sistemas antes o tener que chequearlos antes, efectivamente tienen, bueno, lo que tiene que hacer cualquier constructor de autos, que es hacer un crash test dummy, esto de poner el auto, chocarlo contra la pared para ver si la gente puede sobrevivir adentro. Pero eso se hace antes de vender el auto. Nosotros queremos probar nuestros autos, o sea, si la gente sobrevive en la carretera, a 200 por hora o más. Entonces creo que tenemos una serie de factores de riesgo, señora Presidenta, que no hemos valorado suficientemente. Por otro lado, disculpa, señor Presidente, que venía de la Comisión de Derechos Humanos. Sí. Le voy a dar un ejemplo más. Quizás yo esté muy afectado por la historia, pero en 1980 y algo, los sistemas electrónicos de la Unión Soviética en ese momento reportaron erróneamente, o sea, dispararon el dato de que habían sido disparados misiles en Estados Unidos. ¿Ya? El sistema mismo, que estaba relativamente automatizado, habría permitido entonces la respuesta total de la Unión Soviética en ese mismo momento. Fue un ingeniero, cuyo nombre, un ingeniero soviético, cuya estatua sí debería estar en todas las plazas por lo demás, el que dijo, ¿sabes qué más? No voy a disparar. Y no porque él pusiese en duda el dato del ataque, sino porque dijo que era inmoral responder. No estaba dispuesto a matar a cientos de millones de personas. Ningún sistema de inteligencia artificial va a hacer eso. Entonces tenemos que saber exactamente bien dónde se implementan los sistemas de inteligencia artificial, dónde ponemos los cortafuegos y por otro lado también cuáles van a ser las exigencias técnicas que vamos a ponerle al sistema para que pueda sobrevivir a eventos naturales como por ejemplo una explosión solar lo suficientemente potente, porque de otra manera nos ponemos en un riesgo altísimo de que toda nuestra infraestructura colapse. Existe un estudio, en algún momento se los hice presente, de tiempos en que estábamos bastante menos digitalizados, estamos hablando del 2002, 2003, Senado de los Estados Unidos, en que hicieron un estudio de qué es lo que pasaría si, por ejemplo, se detonaban sobre los Estados Unidos 2 bombas de neutrones, es decir, que hacen el mismo efecto que una erupción solar. Puede leerse el libro, es muy interesante, se llama One Second After, que se noveló, y creo que incluso se hizo una película después, sobre este informe del Senado de los Estados Unidos. Las consecuencias, según el Senado de los Estados Unidos, era que en el curso de un año iba a morir la mitad de la población de los Estados Unidos por el colapso de la logística, y de las comunicaciones, y de los vehículos, y de todo lo que funciona con chip, con microchip. Desde entonces no se ha hecho nada para corregir eso o para mejorar nuestra situación. Entonces, si nos vamos a poner aún más dependientes de la robótica, de la inteligencia artificial, de lo digital, tenemos que considerar todos los factores de riesgo externos para el sistema, para los sistemas de inteligencia artificial y los factores de riesgo que pueden significar los sistemas de inteligencia artificial los unos para los otros y, por supuesto, para el ser humano. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Kaiser. A continuación, la diputada Tello tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarles a todos, a todas, a nuestra ministra que está acá presentando un proyecto de ley que a mí me parece que de todas maneras es un aporte hoy a nuestro país, a nuestra sociedad. Me parece que además es una herramienta que es muy necesaria desde distintos puntos de vista, como usted misma lo mencionó, respecto del tema de seguridad pública, de cómo utilizamos estas herramientas para optimizar el tema probatorio en los distintos procedimientos judiciales, también del punto de vista de cómo hacemos un buen uso del punto de vista también de los últimos casos que han salido últimamente en algunos medios de comunicación respecto de acciones que han tomado algunos alumnos de un establecimiento educacional en particular y también
respecto de lo que significa la perspectiva de género en este tema, también que me parece que es muy importante también saludar el encuentro que se va a realizar respecto de mujeres científicas, justamente para trabajar esta temática en este proyecto. A mí me parece que es muy necesario de relevar, me parece que además estamos siendo de alguna manera pioneros y pioneras a nivel internacional. Yo he estado buscando información respecto de esto y la Unión Europea, la verdad es que también está en un proceso que es bastante similar al que se está trabajando y proponiendo, y me parece que en ese sentido es una oportunidad de poder ir a la vanguardia respecto de esta herramienta, que me parece que si logramos regularla de buena manera puede ser una forma de tener mayor efectividad, principalmente en los distintos aspectos en los cuales esto se pudiera aplicar. Así que, bueno, de mi parte, por supuesto, toda la disposición acá de estar atenta para poder también incorporar estas perspectivas que me parece importante, y agradecer, por supuesto, todo el trabajo que se ha llevado adelante para poder llegar a hacer esta propuesta a esta comisión. Así que muchas gracias. Muchas gracias, diputada Tello. Diputado Lagomarsino. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que primero partir valorando el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Ciencia y particularmente la ministra Aysén Echeverry, que el día de hoy nos acompaña, producto de que evidentemente este proyecto de ley está mucho mejor construido de que el que ingresamos en abril del año 2023, lo cual no quita, por supuesto, de que pudimos llegar como integrantes de esta Comisión de Ciencia, varios que fueron firmantes de dicho proyecto, a motivar esta discusión y a iniciar esta discusión que lleva a que el Ejecutivo entre con un proyecto de ley mucho más robusto y que no solamente toma el proyecto de ley que nosotros y usted también, presidente, dado que también es firmante, ingresamos, sino que también el trabajo que paralelamente y desde el mes de octubre se hizo en el Senado. Recordemos que se hizo una mesa técnica que lideró la senadora Rincón con distintas organizaciones para elaborar propuestas que fueron entregadas al Ministerio de Ciencia. Es decir, aquí hay un compendio, por supuesto, probablemente el Ministerio vio las experiencias internacionales, que no son tantas, pero a la vez también tomó el trabajo del Senado y el trabajo realizado en esta comisión y en el proyecto de ley de origen en torno a esto. De hecho, hay varios elementos que uno puede ver de lo que se discutió. La Unión Europea tenía en tramitación su proyecto de ley, que ya es ley en la Unión Europea, y que efectivamente, como bien plantea la ministra por su intermedio, tiene una lógica previa al registro, o previa a la comercialización o distribución. Y posteriormente, en octubre del año 2023, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, emite la orden ejecutiva que se contrapone con la normativa europea, como dos visiones a las cuales contrastar en el orden global de la regulación en torno a esto. Y también yo creo que finalmente eso lo hace Estados Unidos también por razones geopolíticas, para que finalmente el estándar europeo, que ya quedó para el mundo en protección de datos personales, con la ley que sacó la Unión Europea antes que Estados Unidos, fue el que tomamos todos los países del globo prácticamente. Entonces, yo diría que el proyecto de ley concilia varios elementos de la Unión Europea con visiones, por supuesto, que tiene en contrapunto los planteamientos de la mirada estadounidense de cómo regular los usos o sistemas de inteligencia artificial, y eso me parece que es una decisión bastante congruente, y también porque fueron parte de los objetos de críticas del proyecto ingresado por nosotros, dado que efectivamente tomaba el estándar europeo. El proyecto de ley fue ingresado en abril del año 2023, cuando era el único estándar prácticamente que estaban observando, y después Estados Unidos,
con la orden ejecutiva de Joe Biden, coloca un contrapunto que finalmente nos termina situando entre medio, entre Europa y Estados Unidos. Yo creo que... bueno, también los médicos, no está la diputada Elia Molina por aquí, pero también, ni el diputado Ilayú, pero siempre, en el sector médico, siempre observamos las guías clínicas de Europa y Estados Unidos y las comparamos y decimos, sacamos entonces, es algo que suele ocurrir, no sé si en otro ámbito de la ciencia ocurre lo mismo, pero termina ocurriendo de todas formas. Yo tengo primero que todo una pregunta procedimental, presidente, si usted la conoce, si no, por su intermedio, preguntárselo a la Secretaría. Entiendo que los proyectos de ley ya están refundidos. No sé si hay que tomar el acuerdo para abrir nuevamente el debate o al haberse refundido se entiende por abierto el debate. Si es que se puede invitar nuevamente expositores, personas, yo creo que sería bueno invitar a la senadora Rincón y al secretario ejecutivo de la Mesa Técnica de Inteligencia Artificial del Senado, para también honrar el trabajo que se hizo en nuestra contraparte legislativa, si usted lo estima bien, presidente, obviamente. Ahora, algunas dudas ya como más del proyecto de ley mismo, y por su intermedio preguntársela a la ministra. Bueno, antes que eso, a la vez, una de las cosas que fue criticado, obviamente, que era ceñirse al estándar europeo y que morigera y modera este proyecto de ley. También otro de los elementos de los cuales se planteó y que ya estaba más o menos dilucidado en la discusión del otro proyecto de ley era no repetir el efecto multiventanilla y que era más que generar una nueva entidad fiscalizadora, concentrar las atribuciones en la Agencia de Protección de Datos Personales, lo cual es recogido por este proyecto de ley, lo cual yo también aplaudo porque estaba en la línea con las indicaciones que por lo menos yo estaba preparando al otro proyecto de ley. También una cuestión muy positiva es la modificación a otros cuerpos legales. Ahí la modificación que viene en el título quinto, en el título 10º, que es modificaciones a otros cuerpos legales y que modifica la ley de propiedad intelectual. Yo creo que ese solo artículo merece un debate en sí mismo bastante grande. No quiero entrar en esa discusión de por sí, pero quiero preguntarle por su intermedio a la ministra por qué solamente se toma o se plantea modificar solo un otro cuerpo legal, en este caso la ley de propiedad intelectual. Yo al menos estaba preparando indicaciones para modificar la ley orgánica constitucional de votaciones y escrutinio, la ley general de educación y el código sanitario, en cuanto a los equipos médicos o sanitarios que ocupan inteligencia artificial. Quisiera conocer esas razones que llevan a que solamente un cuerpo legal aparte sea modificado, o también se espera que podamos robustecer quizás esa parte. Yo creo que amplía muy positivamente los usos de inteligencia artificial que son declarados de riesgo inaceptable y mejora significativamente la redacción. Otra de las cosas que también se fue muy crítico del proyecto de ley anterior era incorporar la definición misma de la inteligencia artificial en el proyecto de ley. Y de hecho fue criticado ampliamente, pero en el artículo 3º del proyecto de ley uno dice, bueno, o no estaremos tan equivocados o se cometió el mismo error. Por lo menos dentro de las indicaciones que yo estaba preparando era dejar la definición del sistema de inteligencia artificial a una resolución o un acto más administrativo del mismo ministerio, porque se decide nuevamente incorporar la definición del proyecto de ley, siendo que fue una cuestión bastante criticada en la discusión previa por las distintas organizaciones que vinieron acá. Creo que eso merece conocer una explicación. O, no sé si una explicación, no es que pida explicaciones, sino en el fondo qué razonamiento hay detrás, para no ser tan puntudo, presidente. También, una de las cuestiones con la que en los últimos meses uno se estaba reuniendo, porque se aproximaron de mí del mundo de la Armada de Chile, que está en la región. De hecho, hace pocas semanas se inauguró el Centro de Investigación de la Armada en Reñaca. Y una de las cosas que planteaba
me plantearon a mí desde la Armada era exceptuar de estas regulaciones a los usos de usos armamentísticos o militares, producto de que no podemos obligarnos en no ocupar una tecnología en términos militares si es que nuestros países, otros países, no se imponen las mismas obligaciones. Entonces yo pensaba ingresar una indicación, esto lo planteo al proyecto original, igual yo creo que es una cuestión que hay que conversar y que hay que, previo a su ingreso, pero exceptuar estas regulaciones a los usos militares, justamente por ello. Lo otro, también uno de los planteamientos que se hizo muy bueno por una psicóloga, que no me acuerdo exactamente su nombre en estos momentos, que era regulaciones en torno al antropomorfismo. Al antropomorfismo, que si bien se regula someramente en el tema de transparencia, pero que yo creo que puede ser una cuestión que se ahonde un poco más para ver cómo lo ve ella. Y en el mismo sentido también lo que es deepfakes, que queda mucho más claro en un artículo del proyecto de ley anterior y que queda como más difuso en este nuevo proyecto de ley. Yo creo que eso es a grosso modo, presidente. Es evidente que la discusión en particular del proyecto de ley va a ser una discusión bastante exhaustiva. Yo creo que al tener modificaciones a otros cuerpos legales, puede abrirsenos mucho la cancha en cuanto a invitaciones a organizaciones. Me imagino que en el artículo que modifica la ley de propiedad intelectual van a querer venir muchas organizaciones referentes a ese mundo. Yo creo que, y esto es como una sugerencia, presidente, quizá abrir la discusión de esa materia en ese artículo en particular más que en la discusión en general. Está la facultad en el reglamentaria para, a propósito de un artículo, invitar organizaciones. Yo creo que, y como está uno de los últimos artículos, creo que nos aliviaría y nos permitiría encauzar mejor el debate, porque yo creo que ese artículo es una discusión tremenda en sí misma. De hecho, por lo menos el proyecto de ley original, no quisimos abrir al tiro abrir a discusión de otras normativas, porque abrir un debate muy grande en un primer momento. Yo aplaudo el atrevimiento, obviamente, del Ministerio. Creo que es positivo y es la línea correcta, pero creo que vamos a tener que navegar en aguas complejas de transitar, y por eso yo creo que sería bueno tener esa metodología. Eso, presidente. Muchas gracias. A grosso modo. Quiero, antes de ofrecerle a la secretaria y obviamente después a la ministra, ofrecerle la palabra a la diputada Yomans. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra, ¿cierto? A su equipo también. Bueno, primero creo que es importante que se haya asumido el desafío. Creo que es muy también desafiante para nosotros como parlamentarios el poder ver una legislación asumiendo todas las aristas que contempla presidente. Así que en ese sentido felicitar a la ministra por atreverse, por la pega realizada y además porque el trabajo que se realizó en esta misma comisión fue recogido, y eso creo que es importante a puertas de hacer un diálogo y un trabajo colectivo, entendiendo que ambos somos órganos, ¿cierto?, legislativos. Y en eso también felicitar al diputado Lago Marcino por su intermedio, presidente, que presentó, ¿cierto?, la iniciativa original en un inicio que nos tuvo harto rato, ¿cierto?, con varias audiencias, pero que fueron igual súper útiles y presidente, yo creo que a puertas también del trámite legislativo, no solo respecto a propiedad intelectual, sino que hay otros ámbitos que creo que también debiéramos de alguna manera ordenar en la forma de realizar las invitaciones. Por ejemplo, cuando en algún momento se invitó a psicólogos, ¿cierto?, a expertos en esa área respecto a los impactos que pueda generar
En esa materia en particular creo que es importante que se pueda también recoger, pero ordenadamente, presidente. Y también mi sugerencia respecto a esas temáticas, más allá del tema de propiedad intelectual, que me parece bien, pero quizás para todas las temáticas podríamos ordenar un poco que las audiencias no sean quizás que sea un día para tal tema, otro día para otro, ¿cierto? Y así poder abordar nosotros el trabajo legislativo de mejor manera, presidente. Pero sí creo que es importante sobre todo porque el poder avanzar a tener una suerte de regulación de límites, de reglas claras respecto a la utilización de una herramienta que puede perfectamente ser útil, ¿cierto? Como se ve en salud o en seguridad o en otras áreas, pero también tiene sus riesgos. Y yo creo que es importante asumir los riesgos también con la especificidad que en cada área pueda requerir. O sea, cuando hablamos del área más relativa al uso militar, creo que tiene una especificidad como tal, pero también el uso, ¿cierto?, que se pueda generar en otras materias no tiene por qué tener, ¿cierto?, tal grado de limitación que podríamos pensar, ¿cierto?, que debiera tener para el uso, ¿cierto?, de armas o algo por el estilo, presidente. O sea, entendiendo que la idea de una regulación también en términos generales no es establecer ciertos límites para no utilizar, ¿cierto?, la inteligencia artificial, sino más bien para utilizarla de buena forma y teniendo todas las precauciones por delante, presidente. Así que muchas gracias. Gracias, diputada Yomas. Diputada Olivera. Muchas gracias, presidente. Presidente, bueno, primero agradecer a la ministra por la presentación. Estuve conversando ahí con Raimundo de la biblioteca porque creo que es súper importante también el trabajo que realiza la biblioteca, precisamente para preguntar un poco porque recuerdo que cuando se comenzó a ver el proyecto del diputado Lagomarsino, vinieron personas expertas acá a exponer sobre la inteligencia artificial y cada uno dio sus puntos de vista. Entonces, quería tener un poco la película clara de cómo ordenar las ideas que tenía, pero para poder orientarlas, así que le agradezco a Raimundo. Y una de las cosas, presidente, primero que le quiero pedir es, como aquí se fusionan dos proyectos, vamos seguramente a tener que escuchar nuevamente, como lo dijo bien el diputado Lagomarsino, a personas que nos puedan venir a dar opinión. Él ya propuso algunos invitados y yo lo que quiero proponerle, presidente, es que le enviemos al director de la biblioteca la petición, la solicitud de un resumen de opiniones de los expertos, consultores expertos en esta materia, en el fondo, para que tener inmediatamente a lo mejor la opinión de ellos y no tener que estar teniendo audiencia tras audiencia para escuchar, porque yo recuerdo que aquí tuvimos a muchos invitados expertos en esta materia, entonces unos 10 o 15 que nos puedan exponer a través de un escrito la opinión respecto de este proyecto. Por otro lado, decir que, claro, el proyecto que nos trae hoy día la ministra es un proyecto para nuestro gusto mucho más completo, entendiendo que viene incluso con recursos involucrados, que en el fondo era lo que quizás faltaba al proyecto anterior. Y porque además también hoy día viene en la línea de la realidad que tenemos hoy. Como bien me explicaban, el proyecto que se presenta desde una moción parlamentaria se queda corto, porque Europa en el fondo avanza mucho más en lo que ya tenían. Por lo tanto, yo por lo menos creo que es un buen proyecto que además que hoy día es súper necesario. O sea, aquí lo esbozaron un poco, pero lo que vimos hace una semana atrás respecto de lo que ocurre dentro de un establecimiento educacional es bastante grave. Entonces, es para que este tema se legisle con la urgencia, con rapidez, bien, responsable, pero que no pase más de un año nuevamente en donde tengamos que esperar para poder comenzar la votación de un proyecto que es tan importante como lo es la inteligencia artificial. Muchas gracias, presidente. Y
Le pido el acuerdo, por favor. Sí, yo antes de someter al acuerdo quiero que escuchemos a la secretaria de la comisión ante la pregunta que hizo el diputado Lagomarsino y que creo que nos puede orientar en cómo continuamos, es decir, tenemos proyectos fusionados, cuál es la forma en que lo abordamos, se abre nuevamente el debate, no se abre. Yo solo agregaría, para que usted lo tenga presente, secretaria, que yo aplicaría un poquito de aritmética básica, denominadores comunes, en la línea de lo que ha planteado la diputada Erika Olivera, es decir, no volver a repetir todas las escuchas que hicimos y no repetir algo que lamentablemente sucede acá. Ahí voy a bajar por el mundo legal. Si tenemos un testigo, alguien que nos va a dar una mirada, no invitemos a 10 personas que tienen la misma mirada, tal vez uno o dos, e invitamos a otro que tiene una mirada distinta, para no hacer esto extensivo, digamos, al infinito. ¿Secretaria? Sí. Presidente, primero sobre el mismo tema que usted está tratando, nosotros tenemos acá el resumen de todas las exposiciones de las personas que vinieron a exponer en primer lugar, que son 24. Y a lo mejor ese material puede servir y puede incorporarse en el informe si ustedes lo acuerdan de esa manera. Se puede resumir un poco más incluso. Y respecto de la reapertura del debate, las normas sobre reapertura del debate están establecidas en el reglamento para la discusión particular. Y este proyecto todavía no había comenzado su discusión particular, por lo tanto, y es un proyecto totalmente nuevo, entonces habría que partir, no de cero, porque ya hay un material que se puede incorporar, pero sí volver a realizar audiencias y volver a votarlo en general. Diputado Keixer. Muchas gracias, señor presidente. A mí me gustaría solicitar a la Biblioteca del Congreso la formulación de 2 informes. Un informe respecto de cuáles son los riesgos que emanan de la naturaleza, o en el caso de un pulso electromagnético, para lo que es los sistemas que dependen, o sea, que funcionan de manera digital, ¿no? De la mano de lo que son, estudios también hechos en el extranjero. Y el segundo punto, que la Biblioteca del Congreso nos pudiese presentar un informe respecto de los riesgos que se han identificado o que se identificaron en su momento en la tramitación de los proyectos de ley, tanto en Europa como en Estados Unidos, de los sistemas mismos y de lo que sería entonces el riesgo de su interconexión, el potencial de ser víctimas, por ejemplo, de un ataque cibernético, que hoy en día también es parte de las formas de guerra modernas, si lo quieren decir así, para que tengamos una idea de cuáles son los riesgos externos, es decir, naturales al sistema y a los sistemas, ¿ya? Y los riesgos que emanan de su propia naturaleza. Muchísimas gracias, señor presidente. Acerca del punto, diputado Lagomarsino. Yo solamente quería aclarar que Estados Unidos no tiene una ley de inteligencia artificial. Europa tiene una ley de inteligencia artificial y Estados Unidos sacó una orden ejecutiva de su presidente. En el fondo es como que el presidente Boric emanara un decreto o algo que aplicara para todos los servicios, y que hay en Estados Unidos una ley de discriminación algorítmica que lleva bastantes años, como 9 o 10 años en tramitación, y nunca ha avanzado. Solamente para diferenciar la visión europea de generarlo en una ley y la visión estadounidense de regular esto mediante un decreto o resolución presidencial. Segundo diputado que las peticiones entiendo que están pedidas. No. Sí, no, acerca de la petición. Sí. Antes de dar, Raimundo, tú me habías pedido decir algo, así que acércate a la mesa, por favor. Siéntese, no está prohibido que se siente, no consta en acta, ministra, así que... Señor presidente, quería solicitar que a la solicitud que hace la diputada Olivera pudiéramos
considerando que las presentaciones anteriores ya están resumidas y que este es un proyecto nuevo, con nueva información, el resumen que se haga de los expertos y expertas que pueden ser contactados sea a través de una encuesta, a través de la metodología de consulta a personas expertas que tiene la Biblioteca del Congreso, en la cual se hace la misma pregunta y luego se pueden ver todas las respuestas o se puede analizar el contenido de las mismas clusterizadas. Ahora eso es una cosa distinta a lo que le acaba de pedir el diputado Kaiser, así que Sí. acaba de hacerle dos peticiones bien concretas. Esa no es encuesta, este es un informe. Lo que buscamos, o sea, lo que busco, creo que va a ser relevante para la comisión y también para el gobierno a la hora de seguir con esta tramitación, es que nosotros tengamos claro tanto las amenazas que emanan desde el sistema mismo, para sí mismo y para nosotros, como las amenazas que emanan desde fuera del sistema para el sistema. Es decir, las amenazas naturales y también externas, es decir, de actores maléficos, si lo quiero decir así. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las amenazas naturales, tenemos las amenazas de actores externos que quieren dañar el sistema y tenemos las amenazas intrasistema, que pueden generarse a través de lo que es su propia autonomía. Porque el tema de la inteligencia artificial es que no se queda solamente en lo que fue su programación, sino que sigue evolucionando de manera autónoma. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo, por ejemplo, de los delitos que cometa una inteligencia artificial? ¿No? Esos son puntos, y hasta qué punto una inteligencia artificial se puede transformar en una amenaza para otra inteligencia artificial que esté funcionando en línea. Ese tipo de información sería súper interesante de recopilar. Muchas gracias. Bien, están hechos los puntos. Nos ha dicho entonces la secretaria que con la fusión de estos proyectos, esto hay que votarlo en general, y como es una votación en general, entonces se abre el espacio a los invitados. Yo les pido que tomemos el siguiente acuerdo, que las exposiciones que ya tuvimos y que están disponibles sean incorporadas como parte de ese debate en general. Y que una vez revisado y leído, les quiero pedir esto, hagan ahí o desde ahí una propuesta de invitados, ¿ok? Porque si ya tenemos una cantidad importante de información, yo lo que les pido es que no repitamos al infinito las mismas conversaciones. Entonces, yo me daría un plazo que nos parezca razonable, ayúdenme ustedes en esto, para que ustedes revisen todas las exposiciones que se dieron, quiénes son los expertos en distintas áreas, porque efectivamente hubo invitados en temas de propiedad intelectual, hubo mucho invitado que nos incorporó respecto, ¿no es cierto?, en los temas más bien de orden psicológico, personal. No hubo invitados en el ámbito de lo militar porque no lo abordamos en esa discusión. Entonces yo les pido que revisen todas las exposiciones que se hicieron, para eso se van a incorporar los antecedentes que va a entregar también la Biblioteca Nacional, o sea, la Biblioteca del Congreso. Y una vez revisado esto, ustedes propongan entonces una lista de invitados, ¿ok? Yo creo que ahí también es bien interesante que el propio Ministerio haga algunas sugerencias, más allá de lo que nosotros planteemos. Entonces, ¿qué plazo les parece razonable para tener la lista de invitados? Solo les quiero recordar, aprovechando, que el día 5 de junio vence el plazo para presentar las indicaciones al proyecto de transferencia tecnológica, y que además definimos en la anterior sesión que ese día se entregan esas indicaciones, y además ese día vamos a votar en particular el proyecto de transferencia tecnológica. Hago ese alcance para que no se sientan, ¿no es cierto?, presionados. A lo mejor el 5 tener la lista de invitados o la propuesta es demasiado encima, tal vez debiese ser la semana siguiente, no sé, pero lo dejo un poquito a la discusión. ¿Qué me proponen ustedes? Sí, o sea, pudiese ser que la lista de invitados la tuviésemos, por ejemplo, al día 10 de junio, 11 de junio. Sí, lo planteo porque el día 5 de junio nosotros tenemos que recibir las indicaciones del proyecto de transferencia tecnológica, y ese día además vamos a votar en particular, entonces también van a estar
los equipos de ustedes abocados a presentar indicaciones, los que vayan a presentar indicaciones. Entonces yo les propongo 10 o 11 de junio, ¿les parece? ¿El 11 de junio? ¿Les parece el 11 de junio? ¿Sí? Acordado. Excelente. Diputada Tello, sí. Luego la ministra, es que la diputada me pidió la palabra. Sí, es que, bueno, tiene que ver un poco con lo que estamos conversando, presidente. Como usted sabe, durante la próxima semana en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, va a haber un foro justamente sobre este tema de inteligencia artificial. Un espacio que me parece que como comisión debiéramos aprovechar, en el sentido de que estamos retomando, ¿cierto?, este proyecto de ley donde definitivamente vamos a tener que no solo analizar las presentaciones que se hicieron durante el año pasado, sino que también lo que, por ejemplo, podría rescatarse de este encuentro. Por lo tanto, y si es que los demás colegas estimaran pertinente, podríamos acordar como comisión quizás enviar una delegación al foro para poder formar parte y así tener el insumo para la comisión y también generar el intercambio de conocimiento en lo que se viene respecto a la discusión de la inteligencia artificial. Así que eso quería poner sobre la mesa, presidente, para ver qué opinan también los demás parlamentarios y parlamentarias. O sea, que es bien relevante qué opina el Ejecutivo, que nos invite, digamos. O sea, yo no tengo ni un problema, yo creo que esta es una cuestión que nos interesa, no tengo ni un problema en plantearlo en la reunión de comité y planteárselo al secretario general, porque va a depender de su decisión, pero también aprovecho, como le voy a dar la palabra a la ministra, si es que a lo mejor el propio ministerio tenía contemplado una invitación a algún miembro o algunos miembros de esta comisión hasta Buenos Aires, y tal vez sería bueno saberlo. Ministra. Muchas gracias, señor presidente, y a todos por sus comentarios y preguntas. Voy a partir de lo general a lo particular. A ver, desde lo más general, este es un proyecto bien difícil. Difícil en el sentido de que tiene un contenido técnico que es complejo, y difícil porque, a diferencia de otros ámbitos, aquí estamos creando con la legislación. O sea, en muchos casos no hay necesariamente puntos de referencia. Y creo que ese es un desafío. Ustedes saben, soy abogada, me parece fascinante, pero claramente va a haber que meterle harta cabeza. Y el proyecto fue diseñado en esa lógica. Es decir, hay artículos, como el que mencionaban ustedes, de propiedad intelectual, que efectivamente es bien vanguardista, se apoya en cómo lo abordó la Unión Europea, dudamos si ponerlo o no ponerlo, lo pusimos porque creemos que es una discusión relevante a la hora de hablar de la calidad de la inteligencia artificial, porque en el fondo los datos de los que se alimenta dan mucho, dicen mucho respecto de los riesgos posteriores, pero es una discusión, o sea, y hay que dedicarle tiempo. Lo que quiero transmitirles es que nosotros, por supuesto, que nos gusta este proyecto, estamos convencidos de lo que dice, pero también entendemos que es necesario este trabajo colectivo para ir ajustándolo, mejorándolo, y también tomar la decisión en algún minuto de decir, este tema lo vamos a abordar después y vamos a avanzar en estos otros, y nosotros estamos abiertos a eso 100%. Eso. Como segundo tema general, que creo que lo comparto porque fue el ejercicio que hicimos nosotros en la interna a la hora de redactarlo, y a esto creo que con esto capturó algo de las preocupaciones del diputado Kaiser. Este proyecto no ocurre en el vacío, sino que lo que hace es, respetando la regulación que ya existe en distintos ámbitos, la ley penal, la ley de libre competencia, la de derechos del consumidor, todas ellas agrega algunos elementos por el uso de esta herramienta. Entonces, siempre hacíamos el ejercicio de decir, ya, pero aquí hay un delito, perfecto, ¿y el delito está tipificado? Sí,
Entonces, no es una sobretipificación por el uso de la herramienta, a menos que haya una razón específica para hacerlo. Que es un ejercicio mental súper difícil porque uno se aboca al contenido mismo del proyecto. Entonces, un constante recordatorio de decir, ya, pero esto opera no en el vacío, opera en un caso particular, aquí está el ejemplo, ¿qué otras reglas aplican? Eso en cuanto a cómo fue el ejercicio y se los comparto porque creo que puede ser útil para la discusión. Respecto de la certificación ex ante y de los comentarios del diputado Lago Marcino, incluso los europeos están cuestionando la certificación ex ante. Y esto habla de cómo esto va evolucionando muy rápido, precisamente porque hay desafíos de certificación, incluso parte de la agenda internacional ahora del Ministerio es ver cómo nos coordinamos con las otras agencias certificadoras, las que se están generando en Europa, de manera de poder avanzar esa pega y ya tener como todo ese aprendizaje y no volver a repetirlo. También nos hicimos la pregunta respecto a las verticales y se ha hablado harto de defensa. Defensa quedó excluido 100% del proyecto de ley. De hecho, están los primeros artículos. Esto lo conversamos con defensa. Hay temas de seguridad nacional que evidentemente no son debatibles en este espacio y tienen un espacio distinto que es reservado y donde evidentemente funcionan otras reglas. Pero también nos hicimos la pregunta de si decir, bueno, ¿cómo opera esto en salud, en educación, y la verdad es que cada uno de esos podría ser un proyecto de ley en sí mismo. Y nos quedamos en la idea de que esto fuera un marco independiente de que después existieran otras regulaciones particulares. Desafíos. Respecto de eso como en términos generales. El proyecto tiene espacios de mejora. Es permanente el impulso por incorporarle cosas a medida que uno va conociendo casos. Creo que hay algunos donde podemos mejorar. Yo creo que en temas de violencia contra las mujeres es uno que podríamos reforzar en el proyecto. Conversémoslo, nosotros full disponibles. Respecto de la definición, nos fuimos por la definición de la Unión Europea, porque había que darle un marco, si no era imposible anclarlo, pero de nuevo, son todas discusiones complejas que están todas puestas sobre la mesa para ser discutidas en el trabajo legislativo y esa es la aproximación que queremos tomar nosotros al proyecto de ley. Ya. Dicho eso, nosotros compartimos la invitación al Congreso con todos los parlamentarios de la comisión. Algunos aceptaron la invitación y van, no tengo la lista acá, la Maca sabe, pero no podemos financiarlo nosotros desde el Ejecutivo, pero porque es parlamentarios viajando, pero la instancia es el IGF, es el Internet Governance Forum, es una instancia que es bastante relevante, va a haber buena discusión, creemos, a nivel parlamentario, y yo creo que, dado el desafío que significa regular en esta materia, que todos estudiemos y veamos, aporta, siempre aporta. Nosotros estamos en esa lógica permanentemente. No tengo idea en términos formales qué significa eso, si tenemos que mandar la invitación o no, aquí no, lo hacemos, digamos, pero se trata un poco de eso. Eso, señor presidente. Sí, a ver, mira, hagamos dos cosas, ministra. Primero, la invitación a cada uno de nosotros, claro, es una negociación con Landero en lo particular. No fluye, o sea, puede ser, pero entonces yo te propongo la estrategia militar de pinzas, es decir, hagan llegar ustedes a la Secretaría la invitación formal y yo desde la presidencia de esta comisión y además de vicepresidente voy a reforzar con Landero que haga una invitación más amplia, ¿ok?, a esta comisión. Pero hagamos, ¿sí? Por favor. Diputado. Gracias, Se me quedó un punto en el tintero que lo mencionó el diputado Lago Marcino respecto a la posibilidad de invitar a la senadora Rincón y a quien gestionó las mesas. Nosotros agradeceríamos también el gesto, creo que se hizo un buen trabajo ahí. Y no es secreto para nadie que había una expectativa de que el proyecto ingresara por esa comisión y por lo tanto si es que es posible y hay interés y la senadora está dispuesta, por supuesto, se agradecería. Creo que es
es un buen ejemplo. Hay mucho contenido ahí también que podemos aprovechar. Esas mesas hicieron una buena discusión y creo que puede ser un aporte en esta dirección también. Eso. Mira, esto es como en fiesta de la universidad, si a las finales somos todos hermanos, así que no hay problema. No, Erika. Claro, oye, sí, no, está bien la aclaración, ministra. Sí, yo lo que había entendido en mi lógica de abstracción era que usted lo iba a proponer en la lista de invitados, entonces por eso no le había dado más vuelta, digamos. Eso es lo primero. En dos, ni un problema, o sea, todos los que puedan aportar. Entonces definimos el 11 de junio para que hagan llegar esa lista de invitados. Yo les pido que revisen bien las exposiciones que ya están presentes para no generar repetición. Hagan llegar pronto, por favor, esa invitación al secretario general de la Cámara y yo refuerzo la conversación. No sé si alguno, les quiero preguntar acá, si alguno ya ha tomado contacto con el Landero en la negociación particularísima, ¿no? Es para no... ¿No? No, yo la tengo. Ahora usted convence al presidente, lo va a acompañar, así que para que nos invite. ¿Sí? Sí, no, si lo sé, no me digan nada. Oye, ¿cuándo es la invitación? Perdón, ¿cuándo es el...? No recordé bien la fecha. ¿Cuándo es, diputado? De junio. Ah, ya, o sea, es pronto. Hoy día, bueno, yo converso con él el día lunes y reforzamos juntos. Pero yo te pido igual, ministra, que lo llames. No solo le envíes la invitación, sino que le plantees lo importante que es. Ustedes le pone elementos. Y yo lo refuerzo el lunes, ¿ok? Sí, por favor, diputado. Pensando que es el jueves 13 y el viernes 14, eventualmente como tenemos nuestra sesión los miércoles a las 5 y termina a las 7:30 de la tarde, igual eventualmente vamos a tener problemas, independiente de lo que vaya a suceder, porque algunos, o sea, en mi caso yo voy a ir igual, presidente, como independiente del apoyo o no que pueda tener el secretario de la Cámara, porque me parece que es una actividad importante, pero lo digo para que quizás programemos eso en nuestro trabajo de la comisión, presidente, porque podríamos eventualmente tener problemas y chocar, sí, con la fecha, sí. Vamos a hacer lo siguiente, un súper buen punto. Como la otra vez nos explicaron, porque no se genera el acuerdo en la reunión de comité, pero sí tenemos la posibilidad de a lo menos una durante el mes adelantarla. Veamos bien que la podamos hacer tal vez el lunes 10. Claro, podríamos sesionar en torno a un bife chorizo, ¿no? Está bien. Veamos eso y reunirnos el 10, yo creo que sería bien bueno. O antes, a las 3 de la tarde. Pero veamos el 10, despejemos ustedes. ¿Sí? Bueno, pero veámoslo, despejemos esto si no nos topamos y por último pidamos autorización para sesionar paralelo a la sala tal vez, ¿ya? Pero dejemos que el 10... Está bien. Está bien. Bueno, acordemos eso, a ver si lo podemos hacer el 10, eso lo vamos a ver con la Secretaría. La ministra envía esto a Landero, yo lo refuerzo el día lunes y ojalá puedan asistir varios a Buenos Aires. Y muchas gracias, ministra, a tu equipo igual, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.